¿Te ha pasado que cierras los ojos para orar y las palabras simplemente no salen? O peor aún, las dices pero sientes que hablas solo. Yo sé lo que es eso. Sé lo que es arrodillarse con la boca seca, con el alma seca, con las manos vacías. Sé lo que es sentir que Dios está tan lejos que ni siquiera vale la pena intentarlo. Y si tú hoy estás aquí, quizás es porque en el fondo de tu corazón hay una pregunta que no te atreves a hacer en voz alta. Dios, ¿de verdad me importas? ¿De verdad me escuchas? En el mundo hay miles de millones de personas que rezan, pero hay algo curioso. Los discípulos de Jesús, que eran judíos devotos que oraban desde niños, que se sabían los salmos de memoria, que iban al templo, ellos vieron algo en la oración de Jesús que los dejó temblando. No era lo que decía, era cómo lo decía, era la confianza con la que lo decía. Y un día se acercaron y le hicieron una petición muy específica. No le pidieron que les enseñara a multiplicar panes ni a sanar enfermos. Le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Hoy, durante los próximos minutos, vamos a descubrir juntos qué fue lo que vieron esos hombres. Vamos a desenterrar el secreto judío detrás del Padre Nuestro. Porque te adelanto algo. La manera correcta de hablar con Dios no tiene que ver con las palabras perfectas. Tiene que ver con algo mucho más profundo, algo que los religiosos de aquella época habían olvidado por completo. Y si tú has sentido que tu vida de oración es un desierto, quédate, porque lo que voy a compartir contigo no es una fórmula mágica, es una invitación a volver a casa. Para entender lo revolucionario que fue lo que Jesús enseñó, tenemos que ponernos por un momento en los zapatos de Pedro, Juan, Santiago y los demás. Tenemos que entender qué significaba orar para un judío del siglo I. Estos hombres no eran paganos que nunca habían oído hablar de Dios. Todo lo contrario. Desde que tenían uso de razón, su madre les había enseñado a bendecir la mesa, a dar gracias al despertar. Ellos iban a la sinagoga cada sábado. Se sabían de memoria los salmos, que son, en esencia, un libro de oraciones completo. David había escrito cosas preciosas como, Señor, tú me examinas y me conoces, o como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma. Imagina a un pescador como Pedro, en las noches largas en el mar de Galilea, bajo un manto de estrellas, seguramente repetía en voz baja las oraciones de sus padres. Ellos tenían horarios de oración, por ejemplo, la Amidá, una oración que se recita de pie 3 veces al día. Era una oración hermosa, llena de peticiones y alabanzas a Dios. También recitaban el Shema, esas palabras del Deuteronomio que dicen, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo repetían al acostarse y al levantarse, era como el latido de su corazón. Entonces, aquí tenemos un grupo de hombres que no tenían un problema de falta de oración. Ellos oraban mucho, eran expertos en religión, sabían las palabras correctas, las posturas correctas, los horarios correctos. Pero algo pasó. Algo vieron en Jesús que les hizo sentir que todo eso no era suficiente, que había un nivel de conexión con Dios que ellos no habían experimentado jamás. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda para ti y para mí. ¿Puede ser que yo ore mucho, pero conozca poco a Dios? ¿Puede ser que repita frases bonitas, pero mi corazón esté frío y lejano? Piénsalo por un momento. No se trata de cuánto tiempo pasas haciendo la tarea de la oración. Se trata de algo más. Los discípulos tenían la tradición, tenían la ley, tenían los salmos, pero al ver a Jesús se dieron cuenta de que les faltaba lo esencial. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que los discípulos vieron en Jesús que los impactó tanto? La Biblia no nos da un diario de campo detallado, pero podemos imaginarlo. Ellos convivían con Él 24/7.
Lo veían en las buenas y en las malas. Lo veían cuando estaba agotado después de un día de sanar multitudes. Lo veían cuando la gente lo presionaba para que hiciera milagros. Lo veían cuando sus propios familiares pensaban que estaba loco. Lo veían cuando los fariseos lo insultaban y tendían trampas. Y en medio de todo ese caos, ellos notaban algo. Jesús tenía una paz que no era de este mundo. Tenía una claridad asombrosa. Nunca lo vieron desesperado, nunca lo vieron ansioso, nunca lo vieron tomar una decisión a las carreras, sin consultar. Y el secreto, ellos lo descubrieron. Era lo que hacía en la madrugada. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba estar a solas con el Padre. No lo hacía por obligación, no lo hacía por cumplir un ritual, lo hacía porque era su fuente de vida. Era como el aire que respiraba. Piensa en tu día a día. Cuando estás estresado, cuando las deudas aprietan, cuando los hijos te desobedecen, cuando la pareja no te entiende. ¿Cuál es tu refugio? ¿El teléfono? ¿La televisión? ¿Comer de más? ¿Quejarte con un amigo? Jesús tenía un refugio, y ese refugio era la presencia del Padre. Los discípulos veían a un hombre que salía de la oración con una autoridad y una paz que ellos no tenían, a pesar de ser buenos religiosos. Y ahí cayó el primer golpe de realidad en sus corazones. Nosotros oramos, sí, pero no tenemos eso. Nosotros repetimos palabras, pero no tenemos esa conexión. Nosotros cumplimos, pero no tenemos esa vida. ¿Te resuena esto? Porque a mí me resuena profundamente. Muchas veces hacemos las cosas por inercia, pero nuestro espíritu está seco. Y lo peor es que nos acostumbramos a esa sequedad. Fue entonces, después de observar a Jesús en la intimidad de la vida diaria, que los discípulos se armaron de valor y le hicieron la pregunta más importante que jamás haya salido de labios humanos. Lucas 11:1 nos cuenta: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Detente aquí. Analicemos esta petición por un segundo. Ellos no le pidieron: Señor, enséñanos a predicar como tú. No le pidieron: Señor, enséñanos a hacer milagros como tú. Le pidieron: enséñanos a orar. Ellos entendieron que la raíz de todo el poder, la raíz de toda la sabiduría, la raíz de toda la paz que veían en Jesús, brotaba de su vida de oración. Habían descubierto el manantial secreto. Y esta petición revela algo hermoso sobre ellos: su humildad. A pesar de ser adultos, a pesar de haber orado toda su vida, admitieron que no sabían. Dijeron: Maestro, necesitamos que nos enseñes. Lo que nosotros sabemos no funciona. Lo nuestro es insuficiente. ¿Cuánto tiempo llevas tú orando? ¿1 año? ¿10 años? ¿30 años? Y déjame preguntarte con todo el cariño del mundo, ¿sientes que tu oración es un diálogo vivo o es un monólogo aburrido? ¿Sales de tu tiempo a solas con Dios con la misma paz que Jesús o sales con la misma ansiedad con la que entraste? Quizá el primer paso para aprender la manera correcta de hablar con Dios no es tener más técnicas, sino tener la honestidad de decir: Señor, no sé, lo que he hecho hasta ahora no me alcanza. Enséñame tú, quiero empezar de cero. Esa oración, la de enséñame, es la que abre las puertas del cielo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y hoy tú y yo vamos a humillarnos juntos para aprender del Maestro. Y entonces Jesús responde, pero no responde con un tratado teológico de 1000 páginas, no responde con una conferencia magistral, responde con algo tan sencillo que un niño lo puede entender, pero tan profundo que los teólogos llevan 2000 años estudiándolo. Les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Y continúa con lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero aquí viene lo que pocos predican. Lo revolucionario no fueron solo las palabras. Lo revolucionario fue la primera palabra, Padre. En el idioma que hablaba Jesús, el arameo, la palabra que usó fue Abba, y Abba no era un término formal y frío como Padre Celestial que usamos nosotros. Abba era la palabra que usaban los niños pequeños cuando se dirigían a su papá. Era una palabra de confianza, de intimidad. Lo más cercano en español sería papá o papi. Imagina el impacto. Durante siglos, los judíos habían construido una relación de temor y reverencia con Dios. El nombre de Dios, YHWH, era tan sagrado que no se atrevían a pronunciarlo. Le ponían títulos, el Altísimo, el Santo de Israel, el Señor de los ejércitos. Y de repente, este carpintero de Nazaret, sentado en una colina, rodeado de pescadores y campesinos, les dice: cuando hablen con el Creador del universo, el que sostiene las galaxias con su poder, el que separó el mar rojo, llámenlo Papá. ¿Te das cuenta de la revolución? Jesús no vino a enseñarnos una religión más pesada, vino a romper el protocolo. Vino a decirnos que el muro de separación se había caído, que ya no éramos siervos temerosos, sino hijos amados. Y esta es la primera gran revelación sobre la manera correcta de hablar con Dios. No puedes hablarle con la distancia de un extraño. Tienes que hablarle con el corazón de un hijo. Pero déjame ser honesto contigo. Decir Abba, papá, es fácil en teoría, pero en la práctica, para muchos de nosotros, es increíblemente difícil. Y no es porque no queramos, es porque en nuestra historia, nuestras heridas, nos han enseñado a desconfiar. Muchos crecimos con padres ausentes, con padres duros, con padres que nos criticaban siempre, con padres que nos abandonaron física o emocionalmente. Cuando tu experiencia terrenal con la palabra papá está llena de dolor, de gritos, de silencio o de indiferencia, es muy difícil pronunciar esa palabra hacia el cielo sin que te tiemblen las piernas. Hay personas que, en el fondo de su corazón, le tienen miedo a Dios. No un miedo reverente, sino un miedo paralizante. Creen que Dios es un juez severo que está esperando que cometas un error para castigarte. Creen que Dios está decepcionado de ellos. Creen que tienen que ganarse su amor a base de esfuerzo y sacrificio. Y entonces, cuando oran, no oran como hijos, oran como empleados que presentan un informe a su jefe, o como deudores que suplican una prórroga, o como soldados que temen el castigo de su comandante. La oración se convierte en un campo de batalla, en lugar de ser un hogar. Piénsalo. ¿Cómo te acercas tú a Dios cuando nadie te ve? ¿Con los hombros encogidos, esperando lo peor? ¿O con el corazón abierto, esperando el abrazo? Si hay algo que el enemigo de nuestras almas ha logrado, es distorsionar la imagen del Padre. Nos ha hecho creer que Dios es como nuestros peores jefes o como nuestros padres heridos, y esa mentira es la que nos roba la intimidad. Hoy, quiero que te detengas un momento y te preguntes, ¿qué imagen de Dios llevo en mi corazón? ¿Es la imagen de Jesús? Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús nunca trató con dureza a un alma quebrantada, nunca. Y es aquí donde la gracia de Dios irrumpe como un tsunami, porque la enseñanza de Jesús sobre el Padre Nuestro nos libera de la esclavitud de tener que merecer algo. Fíjate bien, Jesús no dijo, Padre de los que se portan bien, no dijo, Padre de los que nunca fallan, no dijo, Padre de los que leen la Biblia 3 horas al día, dijo, Padre Nuestro, punto. Ese nuestro incluye a Pedro, que lo negaría 3 veces, incluye a Tomás, que dudaría de su resurrección, incluye a los discípulos que lo abandonaron en la cruz,
Incluye a la mujer samaritana que tuvo 5 maridos. Incluye al ladrón que moría a su lado. Y por supuesto, te incluye a ti, con tus caídas de ayer, con tus fracasos de hoy y con tus miedos de mañana. La manera correcta de hablar con Dios no se basa en tu desempeño, se basa en su paternidad. Él es Padre no porque tú seas un hijo perfecto, sino porque Él es un Padre perfecto. Su amor no depende de tu comportamiento, depende de su carácter. Es como un bebé recién nacido. El bebé no hace nada para merecer el amor de su madre. No trabaja, no gana dinero, no cocina, no limpia, solo existe, y la madre lo ama con locura. ¿Por qué? Porque es su hijo. Así nos ve Dios. Claro, Él quiere que crezcamos, que maduremos, que nos parezcamos más a Jesús, pero su amor no es la recompensa por nuestro crecimiento. Su amor es la base que hace posible el crecimiento. Si hoy te acercas a Dios pensando, voy a orar bien para que Dios me acepte, ya empezaste mal. Acércate diciendo, Dios, ya me aceptaste por Jesús, ahora solo quiero estar contigo. La oración no es una moneda para pagarle a Dios. La oración es el abrazo del hijo pródigo cuando vuelve a casa, sucio y apestoso, y el padre no le pide explicaciones, solo corre a abrazarlo. Pero Jesús no solo nos enseñó a quién dirigirnos, también nos advirtió de los peligros. Justo antes de dar el Padre Nuestro, en Mateo 6, Jesús dice algo que debería hacernos temblar un poquito. Dice, y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensen que por su palabrería serán oídos. Ojo, Jesús no está diciendo que repetir una oración sea malo en sí mismo. Él mismo repitió palabras en Getsemaní. Lo que él está atacando es la vana repetición, la repetición vacía, mecánica, sin corazón. Es cuando nuestras palabras se convierten en ruido, cuando nuestro cuerpo está de rodillas, pero nuestra mente está en la lista del supermercado, cuando nuestros labios dicen «te amo», pero nuestro corazón está lejos. Los gentiles, los paganos, creían que cuanto más hablaran, más probabilidades tenían de que sus dioses les hicieran caso. Era como si los dioses fueran sordos o estuvieran distraídos y hubiera que llamar su atención a gritos. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos caído en la misma trampa? Pensamos que una oración más larga es una oración más poderosa. Pensamos que si repetimos 1000 veces la misma petición, Dios se va a cansar y nos va a dar lo que queremos. Piénsalo en tus relaciones humanas. Si tu hijo te hablara con un discurso ensayado y frío, sin mirarte a los ojos, repitiendo frases hechas, ¿te sentirías amado? No, te sentirías usado. Dios no quiere tu discurso, quiere tu corazón, quiere tu presencia real. Quiere que le hables como le hablas a tu mejor amigo, con sinceridad, con espontaneidad, con transparencia. La oración correcta no es la que tiene las palabras más bonitas, es la que tiene el corazón más sincero. A veces, la oración más poderosa es simplemente un suspiro. A veces es un «Señor, no entiendo nada, pero confío en ti». Hoy, Jesús te invita a dejar la vana repetición. Te invita a soltar el guión, te invita a hablarle con tu propia voz, aunque ésta esté quebrada por el llanto o temblorosa por el miedo. Vamos ahora a la primera petición que Jesús nos enseñó. Santificado sea tu nombre. Para nosotros, hoy, la palabra santificar suena a cosa de monjes, a incienso, a algo alejado de la vida real. Pero en el mundo de Jesús, el nombre de una persona representaba su carácter, su esencia, su autoridad. Santificar el nombre de Dios significa reconocer que Él es diferente, que Él es único, que Él es santo. Y cuando oramos así, estamos alineando nuestra perspectiva con la realidad del cielo. Pero déjame llevarlo a lo práctico. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios en tu vida diaria? No solo con palabras, sino con acciones. Cuando tú, en medio de una tentación, decides obedecer a Dios, estás santificando su nombre,
Estás diciendo, Dios, tú eres más importante que esto. Cuando tú, a pesar de que te han tratado mal, decides perdonar, estás santificando su nombre. Estás diciendo, Dios, tu perdón hacia mí es tan grande que puedo perdonar a otros. Cuando tú, en medio de la escasez, das de lo poco que tienes, estás santificando su nombre. Estás diciendo, Dios, tú eres mi provisión, no mi cuenta bancaria. Santificar su nombre es vivir de tal manera que otros al verte digan, esa persona conoce a Dios. Hay algo diferente en ella. Muchos queremos que Dios santifique nuestro nombre, que nos haga famosos, que nos dé prestigio. Pero la oración de Jesús nos enseña a pedir lo contrario. Padre, que tu nombre sea conocido a través de mí, que mi vida te refleje a ti. Es un cambio radical de enfoque. Deja de ser hágase mi voluntad y se convierte en santificado sea tu nombre. ¿Estás dispuesto a orar así? Sabiendo que Dios puede tomarte la palabra y llevarte a situaciones donde solo su santidad brille a través de tu debilidad. La siguiente frase es quizá la más revolucionaria y la más incomprendida. Venga tu reino. Para muchos, el reino de Dios es algo que pasa cuando nos morimos. Es como un boleto de avión al cielo. Pero Jesús enseñó algo muy diferente. Él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna. Es donde su voluntad se hace realidad. Y cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que el gobierno de Dios se establezca aquí, en la tierra, ahora mismo, empezando por nuestro corazón. Y esto es incómodo, porque si Dios reina, entonces yo dejo de reinar. Si su voluntad se hace, la mía se deshace. Queremos el reino de Dios sin que Dios reine. Queremos las bendiciones del reino sin las demandas del reino. Pero cuando oramos, venga tu reino, estamos invitando a Dios a tomar el control de nuestra vida, a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras decisiones. Es entregarle nuestras manos y decirle, úsalas para tu obra en la tierra. Entregarle nuestros pies y decirle, llévame a donde quieras que vaya. Entregarle nuestra mente y decirle, transfórmame conforme a tu voluntad. Piénsalo en tu casa. ¿Reina Dios en tu hogar? ¿O reina el orgullo, el rencor, la indiferencia? Cuando oras, venga tu reino en tu familia, estás pidiendo que el amor de Dios desplace al egoísmo. Piénsalo en tu trabajo. ¿Reina Dios en tu oficina? ¿O reina la competencia desleal, la envidia, el chisme? Cuando oras, venga tu reino en tu trabajo, estás pidiendo ser luz en medio de las tinieblas. Piénsalo en tu mente. ¿Reina Dios en tus pensamientos? ¿O reina la ansiedad, la lujuria, el miedo? Cuando oras, venga tu reino en tu mente, estás pidiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Orar, venga tu reino, es peligroso, porque es darle permiso a Dios para que entre con su arado y remueva la tierra dura de nuestro corazón. Es pedirle que derribe los ídolos que hemos construido. Pero también es hermoso, porque donde Dios reina, hay libertad. Donde Dios reina, hay sanidad. Donde Dios reina, el caos se convierte en orden, la tristeza en gozo, la muerte en vida. ¿Te atreves hoy a orar, venga tu reino a mi vida, a mi matrimonio, a mis finanzas, a mis sueños? ¿Te atreves a soltar el control y dejar que el Rey verdadero ocupe el trono? Luego Jesús añade, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la oración de la rendición. Y déjame decirte, es la oración más difícil de pronunciar con sinceridad, porque todos queremos que se haga la voluntad de Dios, siempre y cuando coincida con la nuestra. Queremos que Dios quiera lo mismo que nosotros, que nos den ese trabajo, que sane a ese familiar, que nos compre esa casa, que esa relación funcione. Pero cuando las cosas no salen como esperamos, cuando la voluntad de Dios es diferente, duele. Y aquí es donde muchos se alejan. Dicen,
Dios no me escuchó, Dios me falló. Pero lo que en realidad pasó es que su voluntad no se hizo, y no estaban preparados para aceptarla de Él. Jesús mismo vivió esto en Getsemaní. La noche antes de morir, sudando gotas de sangre, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no quería ir a la cruz. Su humanidad se estremecía, pero se rindió, y gracias a esa rendición, tú y yo tenemos salvación. La voluntad de Dios no siempre es fácil. A veces implica dolor, a veces implica esperar, a veces implica decir no a cosas que deseamos mucho, pero siempre, siempre es buena, agradable y perfecta. Piénsalo en tu vida. ¿Hay alguna área donde te estás resistiendo a la voluntad de Dios? ¿Una relación que sabes que no te conviene pero no la sueltas? ¿Un hábito que sabes que le desagrada pero lo justificas? ¿Un perdón que te niegas a dar? Decir hágase tu voluntad no es ser débil, es ser sabio. Es reconocer que Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos un fragmento. Es confiar en que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, aunque ahora no entendamos el proceso. Después de las grandes declaraciones sobre el reino y la voluntad de Dios, Jesús nos enseña a pedir algo muy simple, muy terrenal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Me encanta esto. Jesús no solo nos enseñó a orar por lo espiritual, sino también por lo físico. Dios no es un ser etéreo al que no le importa que tengas hambre o que no llegues a fin de mes. Él es tu Padre, y los padres se preocupan de que sus hijos coman. Pero fíjate en un detalle. No pide para todo el año, ni para toda la semana. Pide el pan de cada día. Jesús nos está enseñando a vivir en dependencia diaria. A nosotros nos gusta la seguridad. Queremos tener el año asegurado, la jubilación asegurada, todo bajo control. Y no está mal planificar, claro que no. Pero el problema es cuando nuestra confianza está en nuestros ahorros, no en el proveedor. El maná en el desierto caía cada día. No podían acumular para el día siguiente, excepto antes del sábado. Dios quería que su pueblo dependiera de Él a diario. Quería que cada mañana, al salir de la tienda, levantaran la vista al cielo. Hoy vivimos con una ansiedad terrible por el mañana. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si la economía colapsa? Y esa ansiedad nos roba la paz y nos endurece el corazón. Cuando oras, danos hoy nuestro pan, estás declarando: Señor, hoy confío en ti. No sé qué pasará mañana, pero hoy tú me sostienes. Y si mañana llega, mañana volveré a pedirte, y tú volverás a proveer. Es una oración de humildad. Es admitir que no nos bastamos a nosotros mismos. Es reconocer que todo lo que tenemos, desde el aire que respiramos hasta el alimento en la mesa, es un regalo. ¿Vives con ansiedad por el futuro? Hoy Jesús te invita a cambiar esa ansiedad por una oración sencilla. Padre, dame hoy lo que necesito. Lo de mañana te lo entrego a ti. Llegamos a una de las partes más duras y más liberadoras del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el idioma original, la palabra deudas se refiere a algo que debemos, algo que no hemos pagado. Y espiritualmente, todos tenemos una deuda impagable con Dios. Hemos fallado, hemos pecado, nos hemos equivocado. Esa deuda nos separa de Él. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús pagó esa deuda en la cruz. Él canceló el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando Dios perdona, no es que hace como que no pasó nada, es que la deuda queda saldada para siempre. Sin embargo, Jesús añade una condición inquietante, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, el perdón que recibimos está intrínsecamente ligado al perdón que damos. No es que Dios nos perdone porque perdonamos,
sino que el hecho de que no perdonemos demuestra que realmente no hemos entendido el perdón que hemos recibido. Y aquí duele, porque perdonar es difícil, sobre todo cuando la herida es profunda, cuando quien te lastimó no se arrepiente, cuando la traición vino de alguien cercano. Pero el rencor es una carga demasiado pesada, es como beber veneno esperando que el otro muera. El que no perdona no es el otro el que sufre encerrado, es uno mismo. Perdonar no es olvidar, perdonar no es justificar lo que te hicieron. Perdonar es soltar la carga que no te corresponde llevar, es dejar a Dios ser el juez y tú quedarte solo con el abrazo de hijo. Jesús continúa con una petición que revela cuán consciente es de nuestra fragilidad. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunos se confunden con esta frase y piensan que Dios tienta a los hombres, pero Santiago nos aclara que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿qué significa? Significa que Jesús nos enseña a ser humildes, a reconocer que somos débiles, a saber que, aunque nuestro espíritu esté dispuesto, nuestra carne es débil. Y por eso le pedimos al Padre, no permitas que llegue a una situación donde mi debilidad me desborde. El mundo, el diablo y nuestra propia carne conspiran para hacernos caer. No es un juego, es una lucha real, aunque no la veamos con ojos físicos. Por eso Jesús nos enseña a pedir protección, a pedir, Padre, no me dejes solo en la batalla. No permitas que la prueba sea más grande de lo que puedo soportar. Líbrame del maligno. Es como un niño que cruza la calle con su papá. El niño no le dice al papá qué autos esquivar, solo se agarra fuerte de su mano y confía. Sabe que mientras su papá lo sostenga, no le pasará nada. Así debemos orar nosotros, no confiados en nuestra propia fuerza, porque ya hemos demostrado que fallamos, sino confiados en la mano del Padre que nos sostiene. ¿Has sentido que la tentación es demasiado fuerte? ¿Has sentido que el mal te rodea? Hoy, Jesús te da las palabras exactas. Padre, líbrame. No confío en mí, confío en ti. Jesús no termina la oración con una petición, sino con una declaración de alabanza, con una afirmación de quién es Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta frase es como un recordatorio final. Es el fundamento de todo lo que hemos pedido antes. Pedimos que venga su reino porque el reino es suyo. Pedimos pan porque el poder para proveer es suyo. Pedimos perdón porque la gloria de su misericordia es suya. Todo comienza y termina en Él. Cuando oramos así, nuestra fe se fortalece, porque dejamos de mirar nuestras circunstancias y empezamos a mirar a nuestro Rey. ¿Estás orando hoy sintiéndote derrotado? Recuerda, el reino es suyo. Tu situación no tiene la última palabra, Él la tiene. ¿Estás orando sintiéndote débil? El poder es suyo, y ese poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Estás orando sintiéndote insignificante? La gloria es suya, y su gloria brilla más cuando se refleja en vasijas de barro como tú y como yo. Por los siglos de los siglos, esto no es temporal, esto es eterno. Lo que hoy te preocupa pasará, pero Él permanece para siempre. Y tú, si eres su hijo, también permanecerás con Él. Amén. Así sea. Que nuestra oración termine como empezó, reconociendo que tenemos un Padre, y que ese Padre es Rey. Hemos recorrido juntos cada parte de la oración que Jesús nos enseñó. Pero ahora déjame preguntarte algo importante. ¿Cuál es el error más común que cometemos al hablar con Dios? El error no es lo que piensas. El error no es usar malas palabras, ni olvidar decir amén. El error más grande es tratar la oración como un trámite. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios como si fuéramos a una oficina de gobierno. Llenamos nuestro formulario de peticiones, hacemos fila, entregamos el papel y esperamos que nos den el sello de aprobación. Otros se acercan como si Dios fuera un socio comercial.
Negocian, prometen, regatean. Dios, si sanas a mi hijo, te entregaré mi vida. Dios, si me das este trabajo, diezmaré el doble. Y aunque Dios a veces usa nuestras promesas para trabajar en nosotros, el problema de fondo es que estamos convirtiendo la relación en una transacción, y las relaciones no funcionan con transacciones. Piénsalo con tus hijos. ¿Te gustaría que tu hijo solo te hablara para pedirte cosas? ¿Que nunca te contara cómo le fue en el colegio? ¿Que nunca te dijera te quiero sin esperar nada a cambio? ¿Que nunca se sentara a tu lado solo por estar contigo? Eso nos rompería el corazón como padres. Y nosotros hacemos eso mismo con Dios. El error no es pedir. Jesús nos enseñó a pedir. El error es solo pedir. El error es reducir la oración a una lista de compra celestial, olvidando que lo más importante es la presencia de aquel a quien le hablamos. Hoy, quizás es tiempo de dejar el formulario a un lado, solo por un momento, y sentarte en silencio delante de tu Padre. Vuelvo al principio. Vuelvo a esa palabra revolucionaria que cambió la historia de la fe. Abba, Papá. Los discípulos pasaron años llamando a Dios el Altísimo, el Santo, el Señor de los ejércitos. Títulos grandiosos, títulos verdaderos, pero títulos que mantenían una distancia. Y de repente, este hombre llamado Jesús, que come con pecadores, que toca a los leprosos, que deja que los niños se suban encima de él, les dice, llámenlo papá. No es una falta de respeto, es un nivel de confianza que solo conocen los hijos. Es la certeza de que pase lo que pase, hay alguien más grande que nos cuida. Cuando entiendes que Dios es tu papá, todo cambia. Cambia cómo ves tus problemas. Ya no son montañas imposibles, son situaciones que tu papá puede manejar. Cambia cómo ves tus errores. Ya no son condenas eternas, son tropiezos de un hijo que sabe que su padre lo levanta. Cambia cómo ves a los demás. Ya no son competencia o amenazas, son hermanos que tienen el mismo papá que tú. La manera correcta de hablar con Dios no es una fórmula secreta, no es un conjuro mágico, es la confianza sencilla de un niño que sabe que su papá lo ama. Hoy te invito a olvidar por un momento las palabras complicadas. Olvida las frases hechas. Olvida el deberías religioso. Y simplemente, desde lo más profundo de tu ser, di, Abba, papá, aquí estoy. Hay momentos en la vida donde las palabras sobran, momentos donde el dolor es tan profundo que no puedes articular ni una sílaba, momentos donde la confusión es tanta que no sabes ni qué pedir. Y en esos momentos, muchos piensan que no están orando. Creen que el silencio es ausencia de Dios. Creen que si no dicen nada, Dios no los escucha. Pero escucha esto con atención. El silencio también es oración. Romanos 8:26 nos dice algo hermoso. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no tienes palabras, el Espíritu Santo toma tu silencio y lo traduce delante del Padre. Tus lágrimas tienen un idioma que Dios entiende perfectamente. Tus suspiros son palabras en el corazón de Dios. No necesitas esforzarte por encontrar las palabras perfectas. No necesitas hacer un discurso. A veces, la oración más poderosa es simplemente estar. Sentarte en la presencia de Dios y decirle, aquí estoy, no entiendo nada, pero confío en ti. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, pasó momentos de silencio profundo. No habló todo el tiempo, solo estuvo, solo se entregó. Si hoy estás pasando por un desierto de palabras, si tu boca está seca y tu mente en blanco, no te castigues, no te obligues a hablar, solo quédate, respira. Deja que tu corazón esté en la presencia de tu Padre. Él entiende tu silencio mejor que tus palabras. Hemos llegado al final de este recorrido,
Hemos desenterrado juntos el secreto judío detrás del Padre Nuestro. Hemos visto cómo los discípulos, siendo hombres de oración, se dieron cuenta de que les faltaba lo esencial, la intimidad. Pero ahora, la pregunta más importante no es qué aprendiste. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste? Puedes tener toda la información del mundo sobre la oración. Puedes saber el significado de cada palabra en arameo. Puedes recitar el Padre Nuestro de memoria. Pero si tu corazón sigue lejos, de nada sirve. Piensa en ese momento donde sentiste que no había salida. Piensa en esa noche donde lloraste solo, sin que nadie te viera. Piensa en esa vez que quisiste orar, pero sentiste que Dios estaba demasiado ocupado o demasiado decepcionado de ti. ¿Qué pasaría si supieras que la gracia ya estaba allí? ¿Qué pasaría si supieras que tu Padre nunca se movió de la puerta, esperando tu regreso? Hoy, Jesús te dice lo mismo que le dijo a sus discípulos. Cuando ores, di, Padre, no juez, no Señor lejano, no contador de errores. Padre. Él no te pide que llegues perfecto, te pide que llegues, así como estás, con tus dudas, con tus fracasos, con tu fe pequeña como una semilla de mostaza. Solo llega. La oración no es un requisito religioso, es el latido de un hijo que sabe que tiene un padre, y ese padre te está esperando hoy. No esperes a sentirte digno, no esperes a tener las palabras perfectas, no esperes a que tu vida esté ordenada. Ven como eres, Él te recibe. Y ahora quiero hacerte una invitación. No es una fórmula, no es un rezo repetido, es un sencillo paso de fe. Si hoy tu corazón se ha conmovido, si sientes que ese Abba Padre ha resonado en lo más profundo de tu ser, quiero que oremos juntos, pero no como un ritual vacío, sino como un hijo que vuelve a casa. Puedes cerrar tus ojos si lo deseas, o puedes mantenerlos abiertos y leer estas palabras conmigo. Pero más que las palabras, importa la actitud de tu corazón. Abba, papá, aquí estoy. No traigo grandes méritos, no traigo discursos preparados. Vengo con las manos vacías, pero vengo porque tú me invitaste. Gracias porque no soy un extraño para ti. Gracias porque en Cristo soy tu hijo. No por lo que he hecho, sino por lo que Él hizo por mí. Hoy suelto la carga de tener que merecer tu amor. Hoy suelto el rencor que me ataba. Hoy suelto la ansiedad por el mañana. Tú eres mi Padre. Tú proveerás. Tú protegerás. Tú guiarás. Enséñame a orar, Señor. No con palabras bonitas, sino con un corazón sincero. Enséñame a estar contigo, no solo a pedirte cosas. Enséñame a confiar en tu voluntad, aunque no la entienda. Y ahora simplemente me quedo en tu presencia, en silencio, sabiendo que tú estás aquí, que me escuchas, que me amas, que soy tuyo. Que esta no sea la última vez que ores así. Que cada día, al despertar, recuerdes que tienes un Padre que te espera y que la manera correcta de hablar con Él es simplemente hablarle como el hijo que eres. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén.